buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Cómo nos encontramos hoy? Hoy es lunes 19, lunes 9 de octubre. Vamos a hacerle un análisis de lo que hemos estudiado de Sermón del Monte, que es un libro, unos libros del capítulo 5, del capítulo 7, es unos libros que hemos estudiado, que es una enseñanza de nuestro Padre Celestial, que nos ha enseñado a todos nosotros a cómo nosotros debemos vivir y cómo nosotros debemos hacer las cosas para poderlo glorificar a Él. Entonces, al llegar al final de nuestro estudio de Sermón del Monte, se nos impone necesidad de una reflexión final. Es fácil, se me olvidó, una cosita que tengo que hacer aquí. Ustedes saben bien de que siempre tengo que hacer esto. No sé por qué se me olvidó. Bueno, estamos aquí, entonces vamos a comenzarlo a hacer otra vez. Estamos bien atrasaditos, pero miren cómo va, ya lo vamos a comenzar a hacer. Cómo no hemos empezado bien la clase. Ya lo hicimos. Ya hicimos ya lo que queríamos hacer. Entonces, al llegar al final de nuestro estudio de Sermón del Monte, se nos impone la necesidad de las reflexiones finales. Es fácil no ver el bosque a causa de los árboles. Necesitamos distanciarnos un poco de la letra a menudo del texto y considerar el sermón en un subconjunto. Debemos plantearnos dos preguntas. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al predicarlo? ¿Se está cumpliendo ese propósito en nuestra vida? Creo que Cristo tenía múltiples intenciones, podemos agruparlas en tres. Primero es establecer cómo deben vivir sus discípulos aquí y ahora. Ante todo, su intención era exponer lo que Dios entiende por justicia y como consecuencia la clase de vida que Él nos exige. Así Jesús establece realmente cuáles son las pautas de comportamiento que en el día venidero caracterizarán la venida en el reino de Dios. Y por consiguiente deben caracterizarse ahora la vivencia de todo aquel que aspira a entrar en él. O sea, aquí Jesús le explica a los discípulos, tanto a aquellos que estuvieron presentes durante la predicación, como a los que seguimos como consecuencia del testimonio de ellos. ¿Cuáles son las normas que deben poner en práctica en virtud actual? De ninguna manera tenemos derecho a suponer que Jesús no quiere que los discípulos vivan realmente según estos preceptos. ¿Está claro? Habla muy serio. Ante las contundentes afirmaciones de sermón, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones. Si vuestra justicia no supera a las de escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. No os acumuléis tesoro en la tierra, no juzguéis para no ser juzgados. Todo cuanto querías que os hagan los hombres, así también hacen vosotros en ellos. ¿Acaso podemos pensar que Jesús no está hablando de la vida actual de los discípulos en este mundo o que no quiere decir lo que dice? No, los preceptos del sermón están allí para ser vividos, puestos en práctica aquí ahora y por todo aquel que se llama cristiano. Ok, los preceptos
los preceptos del sermón están ahí para ser vividos, puesto en prácticas aquí, ahora y por todo aquel que se llama cristiano. La segunda parte establece cómo será la ética del reino venidero. Pero a la vez, Jesús contempla constantemente la gran eventos y futuros. Consideremos el uso del tiempo futuro en las promesas de la bienaventuranza. Capítulo 5, del versículo 3 a 12. La referencia a entrar en el reino de los cielos, que está en el capítulo 5, del versículo 19 al 20 y de 7, capítulo 7, versículo 21, a la venida del reino, que está en el capítulo 6, versículo 10, y a la retribución y recompensa futura, o las letras referencias al reino con alternativa de rey. El juicio venidero, el infierno y las plenas manifestaciones de Dios nunca están lejos de su discurso. Es decir, además de decirnos cómo debemos vivir ahora, el Señor indica implícitamente cómo será la vivencia en el reino y por tanto establece cuál es una lista moral que debe ser alcanzada por aquellos que son discipulados de Jesucristo e hijos de Dios. Si queremos entrar en el reino, debemos poner en práctica la justicia perfecta plasmada en el sermón. ¿Acaso podemos imaginar que el reino sea algo menos que perfecto? ¿Acaso será probable que personas que practican el enojo, la descalificación o el insulto, que abrigan pensamientos sucios o son desleales en sus relaciones, que no cumplen con sus promesas, que intentan vengarse por cualquier ofensa recibida y cuya actitud hacia su prójimo no se caracteriza por el amor? No, todos son imágenes del cielo como lugar de absoluta perfección. Entonces, no sigue que si queremos entrar allí, nosotros también tendremos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Por tanto, Jesús espera que sus seguidores practiquen realmente los preceptos de ese mundo. Aunque siguen viviendo en este mundo, son personas cuya ciudadanía está en los cielos. Y deben vivir ya como ciudadanos del reino. Para vivir a esa altura en el más allá, deben comenzar aquí. La tercera parte. Sin embargo, la exposición de cuál es el auténtico sentido de justicia de Dios pone de manifiesto la proeza y la falsedad de cualquier otro concepto de justicia. Así pues, un propósito secundario del sermón es el desenmascarar con inadecuado todo sistema ético menos elevado. En ese sentido, el sermón viene a ser especialmente una denuncia de la enseñanza ética de los escribas y fariseos, los cuales sirven como punto de referencia. Implícito o explícito, en muchos de los preceptos ellos practican una justicia externa y una piedad de apariencias. No veían nada malo en dedicar el afán materialista o en juiciar a los demás y mover un dedo para ayudarlos. Sin embargo, se creían merecedores del reino del cielo. Nada más lejos de la verdad, dice Jesús. Dios nunca estará satisfecho con la clase de justicia que ellos logran practicar. Hace falta una justicia mayor. No basta con el nombre aparente ser justo en sus acciones externas, sino que ha de ser justo también en su vida interior, en sus motivaciones, deseos, aspiraciones, ambiciones y pensamientos. Dios es un Dios que desea la verdad en lo más íntimo. Pero si esto es cierto de la ética de los escribas y fariseos, ¿qué diremos del sistema ético de nuestros días? Que ni siquiera alcanza las cotas de aquellos. Sencillamente, esto es el sermón
lo delata como mediocres, fraudulentes y inadecuados. Todo lo que sea menos que la perfección no vale para entrar en el reino de Dios, en el reino eterno. Implícitamente, pues el sermón revela y ratifica que no es justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, a unos se hicieron funítoles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los que confían en su propia justicia son los ilusos. El sermón delata nuestra inmundicia e impiedad. Diagnostica la terrible seriedad de nuestra enfermedad moral. 4. Infundir desesperación en sus oyentes, así conducirlos al único camino por el cual pueden adquirir realmente el nivel de justicia que Dios exige. Esto nos lleva a otra consideración, lo cual no puede haberle pasado despreciada al Señor Jesús. El sermón coloca una lista tan sumamente alto para la entrada en el reino que conduce inevitablemente a la desesperación a todo aquel que tiene un mínimo de sensibilidad espiritual o moral. Si los escribas y fariseos solo lograban a duras penas alcanzarle la lista de un cumplimiento meramente externo de la letra de la ley del Antiguo Testamento, ¿qué esperanza hay de nosotros que podamos alcanzar la lista muchísimo más alta de la justicia interna exigida por el Sermón del Monte? En nosotros mismos, ninguna. Y entonces, ¿qué posibilidad hay de que seamos admitidos al reino del cielo? Absolutamente ninguna. Claramente, esta no era una reacción que Jesús fuera incapaz de prever, sino como una de las que ya contaba, formaba parte de su interior al predicar el sermón. Quería conducir a sus oyentes a aquella desesperación necesaria para que abrazaran la salvación que solo él podía proporcionar. Quería hacerles comprender la absoluta necesidad de una ética tan elevada y a la vez su total incapacidad para guardarla. Solo así echarían sobre él como el único que puede capacitarles. La exposición de la ley siempre es un preludio necesario a la proclamación del Evangelio. Sin ella, nunca veremos nuestra miseria. Abrigaremos nociones erróneas sobre nuestra bondad y creemos que al llegar a la puerta del cielo, Dios nos recibirá con aplauso, quitándose el sombrero ante nuestra dignidad y bondad. La ley revela nuestra profunda pecaminosidad y miseria. Sirve como nuestro ayudo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. No es ninguna casualidad el que, antes de exponer las doctrinas fundamentales del Evangelio a partir de Mateo 16, Jesús enfatiza la ley de la ética del reino, pero su predicación de la ley sirve para poner manifiesto nuestra necesidad de aquella ayuda el que había venido a prestar y de que aquella gracia que solo puede ser suplida por Dios mismo. En este sentido, no hay cosa más peligrosa que pensar que podemos vivir la enseñanza del sermón solo en la base a nuestros propios esfuerzos humanos. Algunos afirman que es una obra maestra de ética, se glorían en la belleza de sus páginas, pero son incapaces de ver el mismo sermón. Sermón les causa y pone de manifiesto su inmundicidad. ¿Por qué? Porque no viven
no viven de acuerdo con sus preceptos. Si el Jesús legislador que nos habla en este capítulo no nos conduce a Jesús Redentor, que ha venido a salvarnos de nuestros pecados y bautismo en su espíritu, los preceptos éticos anunciados en el Sermón del Monte no hacen más que condenarnos. En otras palabras, la nueva ética proclamada en el Sermón del Monte es imposible sin la nueva vida que Jesús concede a los suyos. Y esto está en total consonancia con lo que la profeta ya habían dicho acerca de la era mesiánica. Porque este es el pacto que hará en la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendré que enseñar, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33 al 34. Jeremías contempla una interiorización de la ley de Dios. No se trata de una legislación eterna, sino una moralidad que llega hasta el corazón. Pero notemos bien dos cosas. Es Dios mismo quien lleva a cabo la operación de escribir la ley en el corazón. No es cuestión solo de esfuerzo humano, sino una dinámica radicalmente nueva. Y esta operación es una inseparable de la obra expiatoria de Cristo, pues solo ella nos consigue el perdón de Dios. Ezequiel es aún más explícito en cuanto a la necesidad de una obra divina de transformación como requisito previo para el hombre puede guardar los preceptos de Dios. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré un andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 27. Aquí tenemos un maravilloso resumen de la obra redentora de Cristo. La limpieza del pecado nos habla de la expiación de la cruz. La concesión de un corazón nuevo nos habla de la regeneración. El cumplimiento fiel de las condenanzas de Dios nos habla de la vida de santidad por el poder transformador del Espíritu Santo. Solo la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo puede hacer posible que empecemos a vivir a la altura del Sermón del Monte. El mismo Jesús que proclama la exigencia de Dios es, al mismo tiempo, el único que puede salvarnos de nuestros pecados y darnos la fuerza para cumplirlas. No obstante, Jesús también entiende que mientras sigamos en esta vida y bajo la perniciosa influencia del mundo de la carne, nuestra transformación, aunque real, no será completa. La sociedad nuestra, hambre y sed de justicia, queda para el futuro. Por eso nos enseña a confesar nuestras caídas y pedir perdón por nuestros pecados. Ok, ahora, nuestra respuesta al sermón. ¿Cuál es nuestra respuesta al sermón? ¿Cómo? Pues debemos responder a la enseñanza de Jesús en el sermón del monte. Yo le voy a proponer 4 maneras. La primera va a ser con asombro e entusiasmo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Habla. Jamás nunca ha hablado
Además, hombre alguno ha hablado como este hombre. Solo podemos ver en el libro, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 46. Al escuchar a Jesús, es como si un velo cayese en nuestros ojos. De repente, entendemos cómo debe ser una vida recta y noble vida vivida en Dios. Comprendemos que vivir en base a cualquier ética menor es vivir una vida defectuosa. Dios exige la perfección y ahora lo entendemos. Quedamos desalumbrados por la belleza de la visión puesta delante de vosotros. Con desesperación, pero a la vez nos damos cuenta de que la lista está totalmente fuera de nuestro alcance. El sermón sirve como un espejo para revelar nuestra profunda inmundicia. Esto nos lleva a entender que en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita nada bueno. Si de nosotros mismos dependiera, no habría posibilidad de salvación. No veríamos incluidos para siempre del reino de Dios. El sermón nos conduce irremisiblemente a la desesperación. Nuestro testimonio bien podría ser el de Pablo. Ya no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codicies. Y este mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, tenemos que tener una convicción y fe. Tenemos que tener una convicción y fe. La admiración y la desesperación, a su vez, debe conducirnos al arrepentimiento y a la conversión. El sermón no estima repudiar nuestra vida de pecado y aspirar a la santidad. Sin embargo, lo hace sabiendo de que si Cristo nos limpia de nuestros pecados y no nos capacita para la vida santa, todo quedará en meras buenas intenciones. En este sentido, el encuentro con Jesús, Maestro en el Sermón del Monte, nos prepara para el encuentro con Jesús, Salvador, que nos libera de nuestros pecados. No es ninguna casualidad el que Mateo haya elegido narrar la sanidad del leproso a continuación del sermón que vamos a ver en el capítulo 8 del versículo 1 al 4. A rechazar nuestra vivencia anterior, acudimos a Cristo por fe, reconocimos que solo Él podrá sanarnos y capacitarnos para vivir conforme a la santidad reflejada en el sermón. Si quiere, le decimos, puedes limpiarnos. Si no quieres, no hay ninguna posibilidad de que superemos de la lista para poder entrar en el reino de Dios. Por la fe descansamos en la obra salvadora y limpiadora de Jesús. La cuarta, tenemos que tener un compromiso y obediencia. Compromiso y obediencia. Obediencia es una de las cosas más duras que todos nosotros pasamos. No nos gusta obedecer, pero a nosotros nos gusta hacer caso. Pero el hecho de que no podamos alcanzar el reino por nuestro esfuerzo humano y de que tengamos que depender de la sanidad de Jesucristo, no quiere decir que el sermón ya no tenga nada que decir, sino siendo la meta de nuestras vidas. La salvación por la fe nos quita la desesperación, pero no la aspiración a la santidad. Al contrario, el don gratuito de la salvación en Cristo es el medio provisto por Dios para poder aspirar con realismo y con esperanza fundada a vivir vida santa. Por el Evangelio, la ley pierde su nota acusadora. El sacrificio de Cristo nos hace perfectos para siempre ante los ojos de Dios.
¿Quién pues nos acusará? ¿La ley? ¿El sermón del monte? No, ni siquiera los autores de la ley nos acusan. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercedió por nosotros. Pero la ley no pierde su vigencia como expresión de aquel estilo de vida que caracteriza al creyente. En cuarto lugar, pues ponemos obra sus preceptos, no por tener poder para ellos con nosotros, sino por el poder de Dios, no con el fin de merecernos la salvación, sino con expresión viva de la salvación ya efectuada por Cristo. Somos llamados a ser el pueblo de Dios en la tierra, una minoría que va contracorriente y no se deja arrastrar por aquella mayoría que se encamina a la perdición. Somos llamados a ser diferentes, a vivir con aspiraciones y normas de vida radicalmente diferentes a las pautas que marcan nuestros vecinos. El discipulado traza un camino de perfección que se distingue radicalmente de los valores del mundo, no solo una doctrina, sino más aún su praxis. A este respecto, es importante el énfasis de capítulo 5, del versículo 13 al 16, y sobre nuestros testimonios en el mundo, obedecemos los preceptos de Sermón en primer lugar, porque son veraces y justos, y porque nuestro Señor nos exige, pero en segundo lugar, lo hacemos porque si seremos luz y sal del mundo, el Padre será glorificado. Nuestro testimonio no es solo de palabra, sino de vivencia coherente. Sino de vivencia coherente. Miren, yo le voy a decir aquí, lo voy aquí a leer, aquí lo que dice en el capítulo 5, del versículo 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo se sabrá salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino ser echada fuera y pisoteada por los ojos. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Bueno, aquí lo que está diciendo acerca es la sal de la tierra. Está diciendo que todos nosotros somos la sal. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que mantener ese sabor. Entonces, si nosotros perdemos ese sabor, ya no vamos a servir para nada. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas de Dios y por Dios, como Jesucristo nos está enseñando en este sermón del monte. Ahora ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces, a veces que nosotros nos ocultamos, no dejamos saberle a algunas personas que nosotros somos cristianos, no dejamos saberle a muchas personas que nosotros estamos en Cristo, no dejamos saberle a muchas personas que nosotros estamos haciendo las cosas de Dios y por Dios. ¿Por qué? Porque no lo estamos demostrando en la forma en que estamos viviendo, no lo estamos demostrando en la forma en que estamos hablando, no lo estamos demostrando en la forma en que lo estamos diciendo. ¿Ok? Ahora, nadie que tiene una lámpara para ver, la coge y la esconde debajo de una cama. Nadie hace eso. Y eso es prácticamente lo que muchos están haciendo. Se están escondiendo, no están dejando brillar la luz de Dios para que apague la oscuridad. Y así brille la luz de ustedes. Fíjate que dice aquí en el versículo 16, ¿no? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces, aún nuestras acciones, como nosotros podemos actuar, es como las personas nos van a ver a todos nosotros. Es de la forma en que las personas
nos van a ver a todos nosotros, en que nos van a ver de que nosotros estamos haciendo las cosas para Dios, de que nosotros estamos glorificando a Dios en todas las cosas que nosotros estamos tratando, la manera de hacer. Entonces ahí voy a terminar aquí el resumen del Sermón del Monte, y espero de que hayamos aprendido bastante de este sermón del monte, que esto lo escribió, esta clase, estas cosas que nos estamos aprendiendo. ¿Quién nos las dio? Nos las dio nuestro Señor, nuestro Salvador, por el cual nosotros debemos vivir, por el cual nosotros debemos hacer todas las cosas que estamos haciendo, porque si estamos respirando por Él. Bueno, entonces voy a terminar ya esta clase por hoy, y le doy muchas gracias a todos por haber estudiado conmigo el Sermón del Monte. Mañana vamos a continuar con el capítulo 8 y vamos a empezar en el versículo 1, y vamos a hacer también otro resumido también acerca de esta clase que acabamos de estudiar. Pero también quiero decir una cosa, de que mañana no vamos a empezar a las 6 de la mañana, vamos a empezar a las 5:30. ¿Por qué? Yo tengo que hacer algunas actividades en la iglesia y tengo que salir para allá tempranito. Y que ahí nos miramos, y que tengan un buen día, y espero de que pongan en práctica todo lo que hemos aprendido por nuestro Señor Jesucristo, para así poder seguir haciendo su obra. Bueno, que tengan buen día y que la pasen muy bien. Bye bye.